Cordial saludo. Bienvenidos a este espacio de reflexión de la palabra de Dios. Lunes 13 de noviembre de la 32ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas en el capítulo 17, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Es imposible que no haya escándalos, pero ay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús advierte contra el pecado grave de provocar el escándalo, acto que lleva a otro al pecado o al error, directa o indirectamente, por instrucción, aliento o ejemplo de otro. Hizo también hincapié en la necesidad de perdonar en todo momento y confirmó el poder de la fe. Y pensando en este tema del escándalo, pues en el servicio al reino de Dios, que es la búsqueda e instauración de una sociedad justa, solidaria, fraterna e igualitaria, nadie está exento de desviarse del camino y asumir actitudes contrarias a los valores del reino. Y eso ocasiona escándalo y desánimo en unos, escepticismo y rechazo a esta nueva realidad en otros. El escándalo hace mucho daño y a veces nos concentramos en el escándalo de unos y no vemos el escándalo de otros que puede hacer igualmente daño. Y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2287. El que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal, se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. Y entonces cuando trata de esos poderes, pensemos en el daño que puede hacer el escándalo de un padre de familia, de un profesor hacia sus alumnos, de un líder religioso, un sacerdote, un obispo, un pastor que tiene a cargo una comunidad. El escándalo en los políticos, que a veces utilizan el poder para servirse ellos mismos, para satisfacer sus egos enfermizos, para sentirse superiores a los demás con esa expresión de yo soy el que mando. En nuestros países hoy, todos los días amanecemos con un nuevo escándalo de corrupción, de robo, de clientelismo, el pobre cada día más pobre y los dineros acumulados en los bolsillos de aquellos que creen que están allá por el poder y no para gobernar, es decir, para liderar el avance de toda una sociedad. Es dañinísimo el escándalo. Y por eso Jesús es tan duro cuando dice que hay de quien los provoca,
que al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Incluso nosotros mismos en nuestra vida cotidiana podemos escandalizar al hermano pobre, al que tiene hambre, al que tiene frío, al que no cuenta lo necesario para vivir, y tal vez nosotros malgastando, derrochando en glotonería, en acumular cosas, en sentirnos cómodos, seguros y tranquilos bajo esa seguridad superficial del dinero. Hay muchas formas de escandalizar y por eso, seguido del escándalo, el Señor nos presenta esa necesidad del perdón. 7 veces es un número simbólico que indica que la misericordia de Dios no conoce límites. Y si no conoce límites, la misericordia nuestra para con el hermano tampoco debe conocerlos. 7 veces siempre debemos acudir a la misericordia. Esa capacidad del perdón, de ofrecerlo y de pedirlo. San Juan Crisóstomo nos invitaba a resistir cualquier forma de rencor diciendo: Dios a nadie aborrece y rechaza tanto como al hombre que se acuerda de la injuria, al corazón endurecido, al ánimo que conserva el enojo. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces vivimos años y años y una vida entera guardando rencores, odios, recordando lo que me hicieron en la infancia? Cuánto dolor incluso en las familias, que es lo más triste. Allí donde más se debe vivir el perdón, el amor y la caridad, es donde a veces más nos concentramos en el enojo, en la ira, en el rencor. Y esa capacidad del perdón la debemos empezar a experimentar en la familia. Miren lo que nos dice el catecismo en el numeral 22-27. Bellísimo esto. En esa parte donde está hablando de los deberes de los miembros de la familia, nos dice: los hijos, a su vez, contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las omisiones. El afecto mutuo lo sugiere, la caridad de Cristo lo exige. Es que es en el seno del hogar donde los hijos cometemos nuestros primeros errores, donde los papás cometen sus injusticias, donde los hermanos entran en rivalidad. Es ahí justamente donde debemos empezar a vivir el don del perdón. Y para eso es necesario pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Solo desde una experiencia profunda de la fe podemos llegar a vivir la experiencia del perdón. Y cuando aprendemos a vivir el perdón, evitamos el escándalo. Los escándalos vienen dados muchas veces por esa incapacidad del perdón. Y ese aumenta nuestra fe. Ese pedido de los apóstoles a Jesús: aumentanos la fe, nos debe llevar a entender que la fe es un don gratuito de Dios. Por eso se la pedimos. Y debemos alimentarla meditando la Sagrada Escritura, con el fin de ponerla en práctica y mediante la recepción de los sacramentos. Nuestra fe crece cuando nuestras oraciones y acciones están impulsadas por la caridad, y nuestra fe está viva cuando se inspira en el amor a Dios y al prójimo. Pidámosle hoy al Señor que aumente nuestra fe para que aumente nuestra capacidad de vivir el perdón pedido y ofrecido. Y así,
como cristianos católicos nos convirtamos en testigos del Evangelio y nunca en piedra de escándalo, porque hay de aquel que escandalice a uno de esos pequeños de Dios. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y los arrojasen al mar. Feliz día, que el Señor les bendiga.